Hoy le voy a hablar acerca de cómo se forman y cómo se destruyen las ataduras. Ahora, ¿qué es una atadura? Una atadura es algo que en el mundo espiritual se utiliza para impedir el avance de alguien. Una atadura es una herramienta o es un arma para impedir que algo avance, que algo prospere, que algo crezca. De hecho, los esclavos se mantenían atados. Y de hecho quiero contarle que hay algo psicológico que ocurre cuando a una persona le colocan unas esposas en su mano. Cuando esa persona siente las esposas, automáticamente en la mente hay una cautividad. Por eso en nuestro país durante muchos años se practicó, y aún quedan rezagos de eso, el secuestro. Y esta gente que era secuestrada y era llevados a campos de concentración como los que tuvieron los nazis en Colombia. Habían campos de concentración en medio de la manigua, en medio de la selva. Y esta gente estaba ya confinados en un espacio lleno de alambre de púas. Pero algo que marcaba la mente de una persona era tener una cadena las 24 horas del día, una cadena para irse a bañar, con la cadena para ir a hacer las necesidades fisiológicas o, como dice la Biblia, cubrir los pies, tener una cadena para acostarse a dormir, una cadena para comer los alimentos, cadenas en tus manos, cadenas en tus pies. Así que las cadenas están escritas en la Biblia como una herramienta que utiliza Satanás para crear ataduras en la gente, y hay gente que está atada al odio, al rencor. Entonces, cuando tú odias a una persona, quiero que te imagines una gran cadena, y en un extremo de esa cadena estás tú, y en el otro extremo de esa cadena está tu verdugo, tu detractor, tu victimario, la persona que te ha hecho daño. Y creo firmemente que no podemos acabar este año 2020 sin romper ataduras, sin romper las cadenas, sin avanzar. Este año Dios te llamó a avanzar. Este año Dios te llamó a conquistar. Dios te llamó a vencer aún a pesar de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero que usted por favor me acompañe. Vamos a estar leyendo algunos pasajes muy interesantes de la Biblia, pero quiero comenzar con Mateo. Y en Mateo me da una palabra muy interesante acerca de las ataduras. Yo quiero que usted esté conmigo, por favor, en Mateo capítulo 18. Por favor, vaya conmigo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Esto me habla del poder del acuerdo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces quiero partir desde ahí. ¿Qué me dice la palabra? Tengo poder de atar y de desatar. Si usted está tomando nota, atar es prohibir, desatar es permitir. ¿Qué es atar? Prohibir. ¿Qué es desatar? Es permitir. Entonces, en la palabra del Señor dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será también desatado en los cielos. Entonces, cuando usted con sus palabras se ata a algo, yo le quiero contar que las palabras tienen mucho poder. De hecho, hay personas que están atadas a algo que se llama el hombre fuerte. ¿Qué es el hombre fuerte en la Biblia? Me gustaría que usted aprendiera acerca del hombre fuerte. ¿Sabe? Hay algo espiritual que normalmente ataca los hogares, ataca los ministerios, ataca las familias. Recuerde que en los demonios hay jerarquías. Los demonios, según la palabra, hay principados, hay potestades, hay gobernadores. Pero yo quiero que usted, teniendo en cuenta que hay un poder de atar y de desatar, y que lo que yo ato en la tierra se ata en el mundo espiritual, yo quiero contarle que hay gente que está atada a algo. Y la Biblia me dice que yo tengo poder para atar demonios también, para atar incluso al hombre fuerte. Pase conmigo de Mateo a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra del Señor:
dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué se hace incluso contra las tinieblas? Se ata. ¿Quién es el hombre fuerte? Hay hombres fuertes en familias. El hombre fuerte es una entidad demoníaca que a veces toma el control de una casa, de una familia, pero el Señor Jesús dijo, antes de entrar y saquear la casa del hombre fuerte hay que atarlo. O sea que es un arma que las tinieblas utilizan para con los seres humanos de atarlos, pero también nosotros a su vez podemos atar a Satanás. Por eso es que cuando uno se convirtió a Cristo y uno escuchaba esas oraciones que decían, y te ato y te echo fuera, y uno decía, ¿qué es eso? Claro, los demonios se atan. Un demonio yo no lo puedo atar con cuerdas, yo no lo puedo atar con cadenas físicas, pero en el poder de la palabra yo puedo atar cosas o yo puedo desatar cosas. ¿Qué es atar? Es prohibir. ¿Qué es desatar? Es permitir. Entonces la Biblia dice acerca de las ataduras. Y las ataduras las utiliza constantemente Satanás para oprimir a la gente. Constantemente. ¿Sabe? Si usted pudiera ver, por ejemplo, los adictos, una persona cuando está adicta, está atada a las drogas. Está atada, tiene cadenas invisibles, está atado. Una persona cuando está atada al juego, a la ludopatía, hay unas cadenas. Una persona cuando está atada a la inmoralidad, hay unas cadenas. Una persona cuando está atada al robo, hay unas cadenas. Entonces Mateo me dice, todo lo que yo ate aquí en la tierra tiene poder de atarse en el mundo espiritual. Pero también yo tengo un poder de ¿qué? De desatar, atar y desatar. Y usted esta noche se va a desatar. Esta noche usted va a decir, Señor Jesús, corta mis cadenas, corta mis ataduras, corta lo que me ata al pasado, corta lo que me ata al rencor, corta lo que me ata a mi de verdugo. Es una cadena invisible, pero que está allí. Vuelvo a repetirle, lo leímos ahorita en Marcos. Marcos capítulo 3. Y si usted me lo permite, yo le puedo leer a usted desde el versículo 24. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Hablando de que Satanás no está dividido. Y ahora sí dice el hombre fuerte, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabe qué hace Satanás para robar la bendición? Ata. Ata. Porque la atadura produce ¿qué? Esclavitud. Los esclavos que traían de África venían amarrados, venían atados con grilletes, con cadenas. La gente que está en una prisión está atado a cadenas, está atado a barrotes, a celdas, está atado a un lugar, no puede irse de ese lugar. Y Satanás le gusta que usted esté atado. Entonces le voy a explicar cómo se forma una atadura en nuestra vida. Lo primero que le quiero contar es que todas las ataduras del diablo se basan en mentiras. Colóquelo allí. Las ataduras del diablo se basan en mentiras. Yo estoy creando y levantando un niño de 5 años y medio y él es un niño sano, es un niño bendecido, es un niño amado, es un niño que es una gran bendición, pero hay momentos donde el enemigo le ha querido sembrar cosas. Por ejemplo, cuando él comenzó a crecer, antes no tenía esa sensación, pero cuando ya anochece en la casa y hay lugares que están sin luz, él dice, ¿me acompañas, papá? ¿Y por qué tienes miedo, hijo? No me gusta la oscuridad. Y entonces Satanás comienza a utilizar desde que éramos niños circunstancias para crear una atadura a algo. Y nosotros le decimos, no hay por qué tener miedo. Papito, Dios está contigo. El Señor es tu guardador. No temerás. Vas a entrar a la oscuridad sin miedo. Porque las ataduras todas se basan ¿en qué? En mentiras. Todas se basan en mentiras. Ahora, las ataduras comienzan a materializarse a partir de los primeros momentos de nuestra vida con experiencias que son imperceptibles, pero que yo voy sometiéndome a una idea o a un concepto. Permítame explicarle un poco más de esto. En el principio, cuando usted comienza a crecer, es donde Satanás más va a trabajar para crearte ataduras. ¿Cómo se crean las ataduras? Con mentiras, a través de mentiras.
Y normalmente esas ataduras son imperceptibles, pero se van materializando en la medida en que ellas comienzan a involucrar eventos, sentimientos y situaciones de mi vida. ¿Sabe qué quiere hacer con Satanás con las ataduras? Someterte, escúchame. Una atadura es un sometimiento voluntario a una idea diabólica en tu vida. Es cuando tú aceptas una mentira del diablo, la aceptas, la crees, la vives y la declaras y comienza un proceso donde la atadura se fortalece. ¿Sabe qué nos quisieron hacer a nosotros con la pandemia? Le voy a explicar esto. La pandemia es real. El COVID-19 es real. Es real. Está matando gente todos los días. Que eso ya no se hable. Pero ¿sabe qué sembró Satanás a través del COVID? ¿Y sabe por qué nosotros sentimos de parte de Dios contrarrestar todas esas noticias basura que veíamos todos los días en los noticieros? ¿Sabe? Por eso comenzamos la iglesia en casa. Porque dijimos, si nosotros no contrarrestamos esto, el pueblo de Dios, por lo menos la gente que conocemos, la gente de la congregación volviendo al Padre y los que se añadieron, si no contrarrestamos las malas noticias con la verdad de Dios, seguramente se implanta en nosotros una atadura de temor. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo temor del COVID. Sin embargo, me cuido, tengo distanciamiento social, tengo lavado de manos, uso mi tapabocas, hago todo lo que Dios me manda hacer, pero no vivo con temor. Y yo quiero decirle lo que dice la palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Le quiero decir, ¿dónde está aguijón tu muerte? El aguijón de la muerte, a nosotros nos puede aguijonear la muerte. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios que tú no vas a morir. Tú no vas a morir, tú vas a vivir. Tú fuiste llamado por Dios, y si tú estás llamado por Dios y tú estás sellado con el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes una cosa? Seguramente un día este cuerpo volverá al polvo de donde salió, pero le voy a contar una cosa: yo no voy a morir, yo voy a trascender si Dios lo permite. Tú vas a trascender. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? No aparece para los hijos del Señor. Nosotros los que vivimos para Cristo no moriremos, sino que viviremos eternamente. Y yo le quiero decir que si un cristiano le da COVID por voluntad del Señor y fallece, le quiero decir que lo que se muere o lo que se acaba o lo que se frena será su cuerpo, pero él seguirá. Él va a trascender por la eternidad. El ladrón que estaba en la cruz estaba siendo despedazado también, estaba desangrándose, estaba en sus últimos momentos de agonía. Y ese ladrón, había dos tipos de ladrones, de malhechores más bien, porque no solo eran ladrones. Y uno de ellos vio quién estaba a su lado, acepta a Jesús y el Señor le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo, hermano, este es tu fin, hasta aquí llegaste, tu historia se acabó. Le dijo, no, aunque tu cuerpo hoy está clavado con puntillas a una madera, aunque hoy estás perdiendo sangre, aunque veo que tu semblante está desfalleciendo, te quiero decir que si crees en mí no morirás. Y yo te quiero decir que Satanás, con esto del COVID, a muchos cristianos los quiso atar al miedo. Y te quiero decir, toda atadura de miedo hoy se va. Y nosotros cada culto en la iglesia lo comenzamos con esa palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria, tu aguijón? Así como una abeja que puede aguijonear una vez, pero no puede volver a picar dos veces, así mismo la muerte no te puede tocar a ti dos veces, seguramente en el cuerpo, pero no podrá matarte eternamente si tú vives en Cristo. Así que toda atadura que Satanás quiera meterte a tu vida, rómpela. Rómpela. La iglesia en casa, cuando el Señor estábamos viendo noticias, eso era una cosa aterradora, era abrumador. Uno todos los días viendo noticias, y eso era
que hay 50 casos, que hay 60 casos, que hay 100 casos, que se acerca, que ya llegó el primer caso a Cali, que ya se contagiaron en Bogotá, que ya se contagiaron en no sé dónde, que ya comenzaron a morir y comenzaron a llegar videos y videos de gente que se moría en las calles en Ecuador y gente que se moría en las calles en Europa y gente que moría en New York y escenas desde el aire donde se abrían cientos de tumbas y comenzó Satanás a tratar de meternos a nosotros una atadura. Pero le quiero decir que toda atadura, el temor en esta noche se rompe en el nombre de Jesús, porque las ataduras se basan en una mentira de Satanás. Y yo quiero decirte lo que el Señor Jesús le dijo a Marta y a María, hermanas de Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú no vas a morir si tú crees en Jesucristo. Hasta el último de tus momentos te quiero decir, no vas a morir. El día que partas de esta tierra solo será el estuche lo que se enterrará, pero tú estarás con el Señor para siempre, en el paraíso. Estarás para siempre en un lugar extraordinario donde todos los seres humanos anhelamos y ojalá todos alcancemos a llegar a ese lugar. Ahora, ¿cómo se forma una atadura? Por el sometimiento. Cuando Satanás te dice una mentira y tú te sometes voluntariamente y aceptas esa mentira, entonces perdiste. Le quiero contar algo que ya lo he dicho en otras ocasiones acerca del maltrato a los animales. Normalmente los animales se adiestran con maltrato, no siempre. Y hay un maltrato que antes se utilizaba y era con los pobres elefantes, cuando antes era permitido elefantes en un zoológico. Cuando el elefante estaba bebé, se le colocaba un aro de metal en una de sus patas. Y este aro tenía unos chuzos hacia adentro. Y ¿sabe una cosa? Cuando el elefante intentaba arrancar eso, se hería la pata, sangraba su pata. Y por eso dicen memoria de elefante, porque los elefantes tienen una memoria prodigiosa. De hecho, un elefante le transmite a otras generaciones donde encuentran agua en medio de lugares desérticos y tienen en su mente la ruta hasta donde ir a los abrevaderos. Es una cosa impresionante. Entonces el elefante bebé le ponen ese aro en una pata y él sangra y luego se la ponen en otra. Entonces cuando él ala se hace daño. Y su memoria va aceptando una atadura, se le va implantando una mentira, se le va sometiendo hasta que el elefante crece y acepta que no puede volarse. Por eso si usted es de mi época, yo no soy ni millennium, yo no soy generación X, yo no soy menos centennial, yo soy de por allá la generación guayaba. Y en mi época usted pasaba por fuera de un zoológico, de un circo, y usted veía a los elefantes afuera meneándose con una patica atada a una cuerda de nada, una cuerda absurda. ¿Por qué ese elefante no arrancaba esa cuerda? Un elefante que puede volcar un bus. Un elefante que puede tumbar un árbol. ¿Por qué no arrancaba esa cuerda? Porque mentalmente estaba atado. Y yo quiero decirte que Satanás utiliza mentiras para que te sometas y una de esas ataduras es el rencor. Entonces cuando tú aceptas una mentira y te sometes, te vuelves esclavo de lo que te sometes. Mire este pasaje, y este pasaje, yo creo que la Biblia está llena de versículos poderosos, sorprendentes. Pero estos son de los pasajes que cuando uno los encuentra, uno debería leerlo y releerlo y meditarlo. Y como el Señor le decía a su pueblo, meditarás de día y de noche en él y lo escribirás en tu mano y lo escribirás en los dinteles de tu puerta. Esto es un pasaje que es poderosísimo. Romanos 6:16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que si os sometéis? ¿Qué es someterse? La palabra sometimiento es una acción, pero también la palabra sometimiento tiene que ver con libre albedrío. La Biblia dice: y vosotras mujeres casadas, someteos a vuestros maridos. Sometimiento es voluntario. Cuando yo escucho sometimiento es, si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Hay gente que Satanás le trajo una atadura, la creyó, se sometió a esa atadura y ahora es esclavo de esa atadura. Pero yo te estoy diciendo, yo no soy esclavo del temor,
Porque si Satanás logra que tú te vuelvas esclavo del temor, la Biblia dice que el temor lleva a castigo. ¿Cómo Satanás primero daña a una persona? Sométalo en su mente. Sométalo a una mentira. Haga que voluntariamente la crea, voluntariamente obedezca, porque si te sometes te haces esclavo. El sometimiento, dice la Biblia, que puede ser en dos aspectos. O al pecado para muerte o a la obediencia para justicia de Dios. Pero mire lo que dice este pasaje. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, qué está diciendo la Biblia? Si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad. Y luego dijo, la verdad os hará libres. La verdad te tiene que hacer libre. Dice que si te sometes a alguien para obedecerlo, te haces esclavo. ¿Qué es una atadura? Es un sometimiento que te esclaviza. La gente se somete a algo que Satanás le dijo, esto es así, y lo creyeron. Hay personas que dicen, yo nunca podré olvidar eso. Un pensamiento diabólico, se sometieron y se hicieron esclavos. ¿Sabe? Cuando Pablo dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte. O sea, yo me puedo someter al pecado y soy esclavo del pecado para muerte, o sea, de obediencia para justicia. O sea, yo tengo dos alternativas. O soy esclavo del pecado o soy esclavo de Dios. Ahora, recuerde esto. El esclavo más bajo se llamaba doulos, que era el esclavo que no valía nada. Los esclavos aquí en Colombia, cuando había esa compra y venta de personas, a los esclavos se les miraba la dentadura. Que cómo era su dentadura, cómo era su piel, si estaban fuertes. Los esclavos se catalogaban. Había una clasificación de esclavos. Y ¿sabe? Los esclavos, según su fortaleza, su vitalidad, su juventud, su condición, valían más. Pero había un esclavo que no valía, el doulos. Era el esclavo de la casa, el que hacía las tareas más vergonzosas. Y a ese esclavo, cuando alguien llegaba a la casa, y la casa era de gente adinerada, se le lavaba los pies al visitante. Ahora, lavar los pies hoy es algo bastante incómodo. Ahora, piensa en ese momento que no había talco para los pies, no había corta uña. Yo no sé cómo en los tiempos primitivos se cortaban las uñas. Eran caminos de herradura donde normalmente en el verano había polvo, en el invierno había barro, se encontraba con estiércol de animal porque eso era lo que se utilizaba para transportarse. ¿Se imagina los pies llenos de callos, llenos de ampollas, llenos de mal olor? ¿Se imagina? Pero el esclavo más bajo, el doulos, era el que hacía eso. El doulos también era un esclavo cuando los barcos iban. Había en el fondo de los barcos había unas ventanas por donde se sacaban unos remos. Los barcos se utilizaban el viento a través de velas, pero abajo había unos esclavos que nunca salían a la superficie, nunca veían el sol, se llamaban doulos. Todo el tiempo remaban y remaban y remaban y toda su vida útil se la pasarían en el fondo de un barco remando. El Señor Jesús tomó una toalla, se la colocó encima de su hombro y le dijo a sus discípulos, les voy a lavar los pies. Y entonces todos entendieron y dijeron, ¿cómo se te ocurre? Eso lo hace un doulos, eso lo hace el más bajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pedro le dijo, jamás me lavarás a mí los pies. Y el Señor le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Pedro, siempre bocón y exagerado, le dice, entonces lávame todo el cuerpo. Y le dice, no, ya estáis limpios por la palabra, solo necesito lavarte los pies. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Yo me imagino esta escena tan conmovedora. El Rey de los Reyes, el más elevado, el más sublime, el más alto, el ser más glorioso, se postra, se arrodilla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Yo me imagino sus discípulos mirando al Verbo hecho carne. Yo me imagino la nube de testigos, de ángeles, mirando tal escena. Por eso la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo máximo, lo más bajo que podría ser, lo hizo para enseñarnos que Él es un esclavo
por voluntad. Había un esclavo que cuando tenía un buen amo, el amo ya en cierta edad le decía al esclavo, vete, ya no quiero que seas esclavo, y le otorgaba la libertad. Pero en muchos casos ese esclavo le decía, no me quiero ir, me quiero quedar contigo. Quiero ser ahora esclavo a voluntad. Y yo le quiero decir una cosa, usted y yo somos esclavos a voluntad de Dios. Esto es voluntario, esto no es impuesto, esto no es una dictadura celestial. Esto es por tu libre albedrío. Yo soy esclavo de Jesucristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Ya no obedezco lo que yo quiero obedecer, sino lo que Él me pide que obedezca. Entonces hay dos tipos de esclavitud y Pablo está diciendo, si te sometes, eres esclavo de aquel al cual obedeces, para pecado, para muerte, o para justicia, para tener vida eterna. Y yo le quiero decir que Satanás nos esclaviza con ataduras estúpidas, ataduras sin fundamento, mentiras que creíste, que como el elefante lo creíste, lo asimilaste. ¿Sabe una cosa? En este país, Colombia, un país hermoso, que nos duele a muchos, un conflicto armado, que se matan entre hermanos, se matan entre familias, un conflicto que lleva más de 50 años, una guerra civil. Cuando tenían esa gente secuestrada, ¿sabe qué ocurrió con esa gente? Esa gente estaba ya tan atada, no solo físicamente, a muchos de ellos los ataron a un árbol por años, atados a un árbol, sin poder moverte 3 metros porque la cadena no te deja. Pero ¿sabe qué ocurría en algunas ocasiones? Yo me acuerdo de un policía de apellido Pinchao. Ese tipo se le voló a sus carceleros. Fran Pinchao. Se le voló el tipo. ¿Y sabe qué es lo más asombroso? Muchas veces se cometía en años de secuestro errores como un candado mal cerrado. Y entonces llegaba la toma de la decisión, ¿me vuelo o me quedo? ¿Me vuelo o me quedo? Pero ya la mente estaba atada, ya la mente estaba esclavizada. No, mejor me quedo. ¿Qué tal que me encuentren? ¿Qué tal que no lo logre? ¿Qué tal que me maten? ¿Y cuántos murieron atados a una cadena? Yo quiero decirte que el Señor te llamó a ti a ser libre. Y cuando tú tienes odio, estás atado a alguien, te sometiste voluntariamente a obedecer a las tinieblas en esa atadura. Te sometiste. Ahora, esto se pone mejor cada vez. ¿Sabe? Cada sometimiento se convierte en un nuevo eslabón para formar una gran atadura, una gran cadena. Cada sometimiento es un eslabón. Cada vez que te sometes, la cadena se hace más grande, se hace más fuerte. Con cada sometimiento, cuando el diablo viene y te dice, te voy a matar. Ay, no, y qué miedo morir. Cuando el diablo viene y te dice, te voy a arruinar, te voy a destruir, te voy a dañar, te voy a hacer... Y el diablo es un mentiroso, escúcheme. Le voy a contar una cosa gloriosa. Sobre tu vida y sobre mi vida, el diablo no tiene injerencia. A mí el diablo no me puede matar por más de que quiera hacerlo. El diablo no me puede matar. El único que determinará cuándo cesará nuestra existencia en esta tierra para trascender a la vida eterna es Dios. ¿Sabe? Pablo en Listra fue apedreado y la gente dice que lo creyeron muerto, pero Dios no había dicho que tendría que morir. Sin embargo, Pablo se levanta, se limpia la sangre y ese tipo es tan varón. Por eso es que da pena uno a veces hablar de los hombres de la Biblia y comparar el evangelio moderno. Es tan teso Pablo, se seca la sangre. El apedreamiento, ¿cómo era? Rocas, ¿sobre qué parte del cuerpo? Sobre la cabeza, hermano. Y por más que coloques tus 2 manos, rocas impactaron el cráneo de Pablo. Pablo limpia su sangre y entra de nuevo a predicarles. Uno dice, este man está loco. No, no está loco. Él sabe quién es el dueño de su vida. Él sabe quién es el que quita, quién es el que pone, quién es el que da la vida y quién es el que la quita.
Así que yo quiero decirle, no acepte las ataduras que Satanás te da. No las acepte. Di, yo rechazo toda atadura y corto en mi vida toda atadura que Satanás haya implantado. Yo no moriré, yo viviré. Este cuerpo será cambiado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. Seguramente nos veremos en el cielo, no con este mismo cuerpo, gloria a Dios. Nos veremos en otro cuerpo incorruptible. ¿Sabe cómo es el ciclo de una atadura? Una atadura comienza con un pensamiento. ¿Cómo es el ciclo? Un pensamiento. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Del infierno. Mentiras. Toda atadura se basa en una ¿qué? Mentira. Comienza con un pensamiento. Segundo, del pensamiento, como esto, estamos hablando del alma. Alma, intelecto, pensamientos, voluntad y emociones. Si Satanás daña el intelecto, daña las emociones, daña la voluntad. Hay gente que dice, yo quiero salir de la droga, yo sé que tengo que salir de esto, yo sé que esto me hace daño, no tiene voluntad. ¿Por qué? Porque Satanás dañó el intelecto y dañó las emociones. Ahora, ¿cuál es el ciclo de la atadura? Comienza con un pensamiento, que luego se vuelve una emoción, que luego se vuelve una acción, que después se vuelve un hábito, y todo lo que se vuelve un hábito se vuelve ¿qué? Una atadura. Se lo voy a repetir. Una atadura comienza con un pensamiento baja a la parte del alma de las emociones, se vuelve una emoción, porque recuerde que el temor es una emoción, un sentimiento. Recuerde que cuando hablamos en la Biblia de ser llenos del Espíritu Santo, nosotros creíamos equivocadamente que ser lleno es que yo soy como un vaso y me van virtiendo más y me va llenando un nivel. Entonces uno decía, Señor, lléname. Y es como un vaso que es lleno. No. Ser lleno significa ser controlados. Ahora no es lo mismo decir que una persona tiene miedo a decir que es controlado por el miedo. Yo puedo sentir miedo como un sentimiento, pero de ahí Satanás lo va a llevar más allá y lo va a querer volver ¿qué? Una atadura, controlar. Llevarte y someterte a una esclavitud de temor. Hay gente que con lo de la pandemia antes tenían miedo, ahora tienen más miedo. Miedo a salir. Ay, es que en la calle alguien tosió cerca a mí. Es que alguien me tocó. Es que no guardaron el distanciamiento. Es que esa persona, yo no sé, me viene siguiendo hace 2 cuadras. Ataduras de temor. Entonces un pensamiento se vuelve una emoción se vuelve ¿qué? Una acción que se repite se vuelve un hábito y un hábito se convierte en una atadura. Proverbios capítulo 5 versículo 22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y será retenido, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Está atado, el impío, el que hace lo malo, se lo repito. Prenderán al impío sus propias ¿qué? Iniquidades. Lo prenderán. Sus propias ¿qué? Iniquidades. Y retenido será con cuerdas de su pecado. Mire que habla de cuerdas físicas, no cuerdas espirituales. Será retenido con las cuerdas de su pecado. Retenido, atado con las cuerdas de su pecado. Ahora, hay muchos tipos de ataduras. Pero nos interesa ver la atadura del rencor en este momento. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Te has quedado qué? Enlazado. ¿Qué es enlazar? Atado. Con las palabras de tu boca y has quedado preso. ¿Qué es una persona presa? Cautivo, esclavo o dominado con los dichos de tus labios. Para romper una atadura debo comenzar a decir, Señor, toda palabra. Recuerda que usted tiene poder de atar y desatar. Toda palabra que yo he declarado contra mis verdugos, contra la gente que odio, contra la gente que aborrezco, yo hoy la cancelo, Señor. Yo hoy la deshago, Señor. Yo hoy te pido perdón por esas palabras. Yo hoy, Señor, me desato de esas palabras. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios.
Hay gente que se ató tan bobamente. Hay gente que le dijo a otro, sin ti yo me muero. ¡Wow! Sin ti yo me muero. Eso solo a Dios. Otra persona le dice, te amaré toda la vida. Uf, tremenda atadura, tremendo sometimiento. Significa que toda la vida, aunque ya no estés con esa persona, lo vas a amar según tu propia atadura voluntaria a través de tu sometimiento. Hay gente que dice, esta pérdida jamás la podré superar. Jamás la podré superar. Frase de adolescente de 15, 18 años que termina una relación de esas pubertas, ¿no? Esas relaciones pubertas que se basan más en las hormonas. Tú eres el amor de mi vida. Él es un niño, ella es una culicagada. Acaban de dejar el biberón, el tetero y tú eres el amor de mi vida. No saben nada de la vida. Son un par de pubertos. Te amaré toda la vida. Tú eres el amor de mi vida. Alguien que te dijo, nunca encontrarás a alguien como yo. ¿Te ató? Ahora, por eso cuando se hace una ceremonia matrimonial, es muy importante el pacto matrimonial que se hace. Me llamó mucho la atención una persona que se llama Cristina Kirchner. ¿Sabe? Las palabras tienen mucho poder. Y Cristina Kirchner, ella hizo un juramento que yo tengo aquí. Realmente es una mujer muy estudiada, es política, es abogada. Fue presidente de Argentina en el año 2007. Y le quiero contar, y en el 2015, ¿no? Y le quiero contar un juramento que me llamó mucho la atención que encontré. Ella dice lo siguiente: juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios, colocando la mano en la Biblia, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente la Constitución. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria, me lo demande. ¿Qué se está haciendo allí? Se está atando con sus palabras. Voy a terminar con un pasaje. Proverbios 13:3. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Qué dice Proverbios 13:3? El que guarda su boca, ¿qué hace? Guarda su alma. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad, emociones. ¿Cuántas veces maldijiste a tu enemigo? ¿Cuántas veces le deseaste el mal? ¿Cuántas veces maldijiste el día en que conociste a esa persona? ¿Cuántas veces maldijiste tu vida? El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¡Wow! El que mucho abre sus labios tendrá ¿qué? Calamidad. Voy a parar allí diciéndote esto. A libertad nos llamó el Señor, a ser libres. Y una vez nos hagamos libres del mundo, de la carne, del pecado, de las pasiones, de la vanagloria, entonces hay otra elección hermosa. Yo soy libre, pero ahora quiero ser esclavo de Jesús. Es una gran elección. Ser esclavo de Jesucristo es la mejor elección. El esclavo obedece. El esclavo acata. El esclavo sirve. Pero lo hermoso de volverse un esclavo de Jesucristo es que Él no nos trata como esclavos. Por eso en el reino de los cielos hay varios niveles. Están aquellos que son simpatizantes, que les gusta oír la palabra, pero no trascienden. Están los que se llaman seguidores. El seguidor normalmente va detrás de un milagro, como los que perseguían a Cristo el Señor por pan, por una sanidad o por algo que los beneficiaba. Simpatizantes y seguidores. Pero hay otro círculo más allá, más cerca, que se llaman discípulos. El discípulo es el que
aprende, es maleable, es enseñable, le gusta estudiar, atesora el conocimiento. Al discípulo se le revela cosas que no se le revela a los simpatizantes ni a los seguidores. Pero hay otro nivel, y es el que es discípulo, dice: voy a obedecer como un esclavo. Seré un esclavo como Pablo. Pablo no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre. Pero finalmente el nivel más elevado es el de ser amigos. Y sabe, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré a ustedes siervos, esclavos, les llamaré amigos. A ese nivel tendríamos que apuntarle. Pero para llegar a ser amigos, primero tengo que ser simpatizante, seguidor, discípulo, y después seré esclavo, y después seré amigo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, te doy, porque tu palabra siempre, siempre nos bendice. Señor, no soy esclavo del temor, no soy esclavo del mundo, no soy esclavo de la vanidad, no le pertenezco a las tinieblas, no le sirvo a las tinieblas, no soy esclavo de ninguna adicción, no soy esclavo de ningún pecado, soy libre en Cristo Jesús. Tú me has hecho libre, pero ahora yo voluntariamente me someto a ti, a tu amor. Y aquí está, Señor, este doulos, este esclavo que está dispuesto a hacer lo que otros esclavos no quieren hacer. Porque hay un principio en el reino tuyo, Dios, y es que el que se hace esclavo, se hace siervo, es el más grande en tu reino. Tú no viniste, Señor Jesús, a ser servido, viniste a servir. Yo quiero ser esclavo tuyo, esclavo a voluntad. El que era esclavo a voluntad cualquier día se puede ir. No es obligación quedarse. Y hoy yo, en el nombre de Jesús, renuncio a toda atadura, a todo eslabón, a toda cadena, a todo sometimiento a las tinieblas. Y hoy me desato en el nombre de Jesús de todo odio, rencor, aborrecimiento, venganza, rabia contra alguien. Mi alma, hoy le ordeno a mi alma que se desate en el nombre de Jesús. Mi alma se desata en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque no moriremos, sino que viviremos para siempre. Porque tú eres el dueño de nuestra vida. Te pertenecemos, Señor. A ti damos la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Y decimos amén y amén.